la época de las radionovelas como Felipe Reyes, Chucho el Roto, Calimán y Una flor en el pantano. Entonces, la planta de transmisiones, la cabina y la antena de la XE 1490 estaban en el mismo sitio. Y hasta ahí llegaron artistas de la talla de Chico Che, Menudo, Maná, Rigo Tobar, Piporro, Nelson Ed, Antonio Aguilar, Tigres del Norte, Cuco Sánchez, entre otros, que pasaron por los micrófonos de la XEXE. Y hoy insisto con la frecuencia de Radio Fórmula. XEXE está haciendo historia en Querétaro. Historia de ver ingeniero con mucho entusiasmo, con muchas ganas, un hombre con una gran energía que la transmite a quienes tenemos la oportunidad de estar junto con él. En 1966, el operador de cabina tenía que llegar a las 4 de la mañana para ir calentando el transmisor que funcionaba a base de bulbos y comenzar la programación a las 5 de la mañana. Había que prender cada 5 minutos uno a uno los bulbos para que funcionaran durante todo el día. ¿Cómo olvidar el programa de Don Genovevo, ese norteño que platicaba con la audiencia para narrar la otra parte de la realidad? ¿Se acuerdan de Estudiantes 1490? De Notitas Musicales, Atardecer Tropical, Novios Toda la Vida y Voces del Pueblo. Transmitía también el béisbol, fútbol, box, toros. ¿Cómo olvidar la transmisión de la coronación de la Virgen del Pueblito en el Estadio Corregidora ante más de 35,000 espectadores? O la transmisión de la peregrinación de a pie al Tepeyac, en la que participan anualmente más de 100,000 queretanos. En 1978, la XEXE se convirtió en Radio Capital 1490 como parte del Grupo Desarrollo Radiofónico y realizaba sus transmisiones desde la calle de Zaragoza 15 Poniente. A don Carlos, un hombre vigoroso, un hombre que siempre hace deporte, pero siempre está pensando en el radio. Un hombre que yo conocí cuando fabricaba aquellos transmisores Cicesa, uno de ellos que trabajó muchos años en la XCFG en Celaya, Señal 84, donde me inicié como locutor. En aquel entonces XCXC se escuchaba perfectamente en Celaya, con aquellos locutores como Almada y como otros queretanos, con Joaquín Rodríguez, uno de los primeros gerentes. Y yo lo escuchaba en Celaya porque ya eran adelantados para la época. Hacían una programación de acuerdo a aquellos años. La XCXC, una estación tradicional de Querétaro, es la tercera o la cuarta estación que se instala en esta ciudad. El ingeniero Caballero, don Carlos Caballero, es el concesionario original de esta emisora. O sea que tiene 40 años con la misma dirección, con el mismo concesionario. Esta estación es realmente todo un símbolo en Querétaro por toda la trascendencia que ha tenido. Ha sido testigo del desarrollo de esta gran ciudad y creo que se merecen una muy gran felicitación, una gran felicitación de todos nosotros por todo lo que han logrado. Carlos, te envío una gran felicitación porque creo que te lo mereces. Has hecho mucho por la radio en México y por la radio en Querétaro. Felicidades. Se cumplió un siglo y llegó el momento de cambiar a Radio Asir, donde la frecuencia 1490 logró consolidarse e impactar en el gusto de la sociedad queretana. En el año de 1980, la XEXE marcó la pauta de 3 en 3 en la programación musical. Fue la primera estación en Querétaro con 2.500 watts de potencia, la primera en programación musical en DAT, la primera en transmitir las 24 horas del día. Yo lo que recuerdo de cuando inicié en Grupo Asir hace más o menos 30 años, es que don Carlos Caballero era, además de socio y de afiliado a Grupo Asir, él nos vendía los equipos CCA con que transmitíamos en las estaciones de radio. Él realmente durante aproximadamente unos 20 años fue proveedor de equipo para Grupo Asir cuando Grupo Asir iniciaba, y su relación con el señor Ibarra pues viene desde entonces. La verdad yo recuerdo que había mucho respeto, supongo sigue habiendo mucho respeto, mucho cariño y sobre todo un reconocimiento a esa aportación a los inicios de Grupo Asir, cuando Grupo Asir tenía aproximadamente 10, 12 estaciones. De las primeras que se integraron, que se afiliaron a Grupo Asir, pues fue la XC de Querétaro, XCXC de Querétaro. Pues mi amiga, y perdón que así lo diga, mi amiga
mis respetos para Jacqueline, porque la verdad ella lo sabe, competir como estuvo compitiendo ella de manera sola, de manera independiente, sin pertenecer a un grupo inicialmente, antes de que entrara con Radio Fórmula. La verdad, se necesita carácter y se necesita mucha voluntad y mucha coraje, ¿no? En 1989, bajo la dirección general del ingeniero Carlos Caballero Ávila, la XEXE cambió sus estudios a la colonia Los Molinos y retomó su nombre de origen, Radio Hit 1490, tiempo que aprovechó para instalar la antena en la colonia Lomas del Marqués, dándole un nuevo realce a nuestra frecuencia. Fue poco el tiempo que transcurrió. En 1990, cambiaron las oficinas a la calle de Corregidora, donde se fortaleció aún más Radio Hit 1490 como una estación musical, tocando los éxitos del momento en español, y comenzó la transmisión de la lucha libre. Buenas noches, amigos de XEXE Radio Hit 1490. Estamos con ustedes una vez más, transmitiendo en vivo y en directo desde el palco de transmisiones de la ya tradicional Arena Querétaro, para llevarles toda la emoción de la lucha libre nacional e internacional en el programa que semana a semana presenta la UWA aquí en la Arena Querétaro. Bueno, pues la frecuencia 1490, que en aquel entonces, 1989, fue cuando yo ingresé a la XEXE, pues era una estación donde teníamos música juvenil. En aquel entonces todos los grupos juveniles, los solistas, como por ejemplo Timbiriche, recuerdo mucho pues, Alejandro Gaitán, Alejandro Sanz también, que por ahí andaba haciendo sus pininos. Eso fue en 1989. La XE pues era de las pioneras en tocar la música de 3 en 3. Esto lo hicimos a partir de las 8 de la noche, de 8 a 12, y vaya que pegamos, llegamos a primer lugar de rating. Nos duró el gusto 1 año y medio, ya que al siguiente, bueno, tuvimos que hacer algunas adecuaciones, hicimos algunos movimientos, se cambió la frecuencia, se cambió el formato musical, y recuerdo también que fuimos los pioneros en la XEXE en tener el sonido digital en amplitud modulada. Fue el 19 de enero de 1994 cuando se logró la autorización del cambio de potencia de 1000 a 2500 watts que tiene hasta hoy. El 11 de agosto de ese mismo año se autorizó el cambio de frecuencia de 1490 a 1090 kilociclos. El sábado 25 de febrero de 1995, a las 8 de la noche, terminó la era del 1490 después de 29 años de estar al aire. Al día siguiente, le dimos la bienvenida a la Super 1090 de Radio Hit, con cobertura en los estados de México, Hidalgo, Guanajuato y parte de Michoacán. En mayo de 1997, se cambia la planta de transmisiones de Lomas del Marqués al ejido de San Antonio de la Punta, donde se encuentra actualmente. Meses después, la XEXE comenzó a operar desde los estudios de Avenida Tecnológico Sur número 2, local 106, Colonia Niños Héroes, bajo el nombre de Organización Radio Fórmula Querétaro, con la mejor estación de radio hablada en nuestro país. Hasta el día de hoy, la XEXE ha transmitido 2080 semanas, 350.400 horas y más de 21 millones de minutos al aire de manera ininterrumpida. Es la historia de XEXE en Querétaro. Es la historia de la familia Caballero, donde todos han estado trabajando y laborando para hacer grande el radio en Querétaro. Hoy, la XEXE 1090 de la M es una estación que transmite de manera íntegra la programación a nivel nacional con José Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, Raúl Orbañanos, Alfredo Palacios, Maxine Goodside, Oscar Mario Beteta, Mari Carmen Cortés, Juan Ramón Sáenz, Joaquín López Dóriga. Son tan solo algunas de las personalidades de la comunicación con que cuenta actualmente Grupo Fórmula Querétaro. Los mejores noticieros, programas de entretenimiento, deportivos, financieros y de servicio a la sociedad. Las frecuencias XEXE y XEJX son líderes en la plaza por la programación que manejan en Querétaro. Para nuestra Cámara es un orgullo tener gente como el ingeniero Carlos Caballero, que ha